El estalinismo fue una ideología y práctica política del líder soviético Joseph Stalin. Este gobierno fue de carácter dictatorial y gobernó la URSS entre los años 1927 y 1953. Técnicamente, este periodo se inició 3 años antes con el fallecimiento de Vladimir Lenin en 1924. La URSS había entrado en una nueva era, la del estalinismo, terrorífica y manipuladora, violentas represiones, deportación y ejecución de miles de kulaks. Eran los agricultores en Rusia zarista que poseían tierras y contrataban trabajadores. Posteriormente, el término se utilizaba para designar a todos los propietarios agrícolas condenados por oponerse a las colectivizaciones. Pero año tras año, y ocultos tras un oscuro silencio, la URSS se hizo más y más poderosa, y al final de la Segunda Guerra Mundial la convirtió en el gran enemigo del mundo libre. El Estado acaparó no solo las tierras y las propiedades privadas, también los bancos y los servicios fueron de índole público. La industria pesada fue el objetivo central del gobierno estalinista y esto fortaleció la URSS transformándola en potencia mundial, mientras que la agricultura se vio perjudicada por la colectivización. Lo primero que hizo Stalin al llegar al poder fueron los famosas purgas. Esto era limpiar cualquier resto o atisbo de ideas contrarias al socialismo que hubiera en todos los estamentos. Se calcula que casi 40 millones de rusos tuvieron que emigrar del país durante las purgas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se formó durante la Primera Guerra Mundial, cuando un levantamiento popular de orientación marxista-comunista derrocó al zar. Fue en un periodo crucial de la historia moderna del país, que comenzó con la entrada de este en la Primera Guerra Mundial en 1914 y acabó en 1918 con la firma del Tratado de Brest-Litovsk. Tras la caída de la monarquía y la implantación del gobierno soviético al final de la participación rusa en la Guerra Mundial, le siguió la Guerra Civil Rusa, que sumió al país en un nuevo conflicto que duró hasta 1921. Activistas socialdemócratas formaron consejos de trabajadores hasta que la huelga general en octubre de 1905 puso al Kremlin de rodillas. El zar se vio obligado a ceder y permitió la formación del primer parlamento en Rusia. El Imperio ruso entró en la Primera Guerra Mundial, pero la debilidad del ejército y del propio zar hacían presagiar un desastre de envergadura. El zar eliminó el recién formado Congreso cuando las demandas de los izquierdistas eran simplemente inadmisibles para el imperio. Fue la segunda fase de la Revolución Rusa de 1917. En esta segunda fase, los bolcheviques se hicieron con el poder, acabando con la república que había sido implantada en febrero. A partir de octubre de 1917 se formaría un nuevo gobierno inédito en la historia de la humanidad, de tipo comunista, en el que el presidente era Lenin, Trotsky era el ministro de Asuntos Exteriores y Stalin el de las nacionalidades. Vladimir Lenin, 1870 a 1924, líder del partido bolchevique que luego de la Revolución Rusa logra quedarse con el gobierno de Rusia primero. José Stalin, 1878 a 1953, otro líder del partido bolchevique que impulsó la Revolución Rusa de octubre. Nicolás II de Rusia, de 1868 a 1918, fue el último zar del Imperio ruso, a quien le llevan a cabo la Revolución Rusa de dicho país. Alexander Kerensky, 1881 a 1970, líder revolucionario que participó en la Revolución de Febrero. Fue quien estuvo a cargo del gobierno provisional instaurado luego de esta. Como tal, la Revolución Rusa en 1917 supuso los primeros pasos para la creación de la URSS. La caída del Imperio ruso dio paso a la instauración de un gobierno provisional, que a su vez fue derrocado por la Revolución de Octubre, liderada por Vladimir Lenin y los bolcheviques. El Tratado de Creación de la URSS fue el documento que legalizó la Unión de las Repúblicas, siendo las primeras que lo aprobaron. La Unión Soviética es una inmensa región que bajo la ideología comunista agrupaba una serie de pueblos que conformaban el mayor estado del mundo, integrándose por 15 repúblicas federadas de Europa. ¿Cuándo y quién lo formó? Se formó el 30 de diciembre de 1922, Lenin siendo su primer presidente, como una federación de repúblicas socialistas soviéticas integrada por Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, con capital en Moscú. En 1924 se adhieren Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguistán. En 1929, Tayikistán.
Características. Significa Unión República Soviética Socialista. Surgió en 1917 y desapareció en 1991, y este fue compuesto por 15 repúblicas. Pasó a ser una gran potencia industrial en todo el mundo, a pesar de que alrededor del 80% vivía en zonas rurales. También cuando venció la revolución, los medios de producción fueron nacionalizados casi todos en su totalidad. Etapas: constitución del poder soviético, guerra civil, industrialización y colectivización en 1925, plan quincenal 1933 a 1937, Guerra Fría, desestalinización, gobierno de Khrushchev, etapa de Brezhnev. Constitución de 1918. Sanciona luego de la Revolución de Octubre en el Quinto Congreso. Pan ruso de los soviets no se aplicó en principio a la Unión Soviética, que todavía no existía, sino a la que luego sería uno de sus estados, parte más importante de la República Socialista Federativa Soviética Rusa. Nueva Constitución. En el año de 1923 se presentó la nueva Constitución, donde se delimitaban competencias de un nuevo Estado en términos de una planificación económica y papeles de las repúblicas, donde se establecía y respetaba lo que era la posibilidad de un abandono de la Unión y el derecho a la igualdad. La URSS en la Segunda Guerra Mundial. Cuando en 1941 los alemanes rompen el pacto de no agresión invadiendo su territorio. Esto, desde luego, motivó que la URSS entre en la guerra, en la cual, junto con el bloque aliado, obtuvo una victoria sobre Alemania que la convertiría en una de las dos grandes potencias de mayor influencia política en el mundo, junto con los Estados Unidos. Fin de la URSS. Los graves problemas económicos y políticos, tanto internos como externos, que acusaban a la Unión Soviética y que se agudizaron en la década de 1980, desembocaron en su desintegración definitiva, que finalmente ocurrió en 1991. Consecuencias. La Unión de República Soviética Socialista tuvo una duración de casi 69 años, desde 1922 a 1991. Y en el gobierno de Stalin se registraron cerca de 23.000 muertes. Stalin gobernó sin respetar las normas desde el año de 1924. Las mujeres se integraron a la participación laboral. Hubo grandes avances en la tecnología científica dentro de la URSS.